San Gabriel el Confesor de Georgia, relatos de aquellos que lo conocieron. El 2 de noviembre de 2015 fue el 20º aniversario del descanso del amado nuevo santo de Georgia, el anciano Gabriel Ugrebatse. La autora Larisa Krustaleva realizó una peregrinación a Georgia y habló con personas que habían conocido al anciano durante su vida. A continuación se presentan traducciones de relatos del artículo de la autora, ofrecidos por la Madre Paraseva, la monja que fue bendecida por Dios para cuidar del anciano en su enfermedad antes de partir de este mundo, la abadesa Ketevan y el metropolitano Serafín. La monja Paraseva, Rostiasvili. Nací en Dusetti, un lugar completamente insignificante. Mis padres trabajaban en la escuela, mi papá era el director y mi mamá enseñaba historia. Al final de su vida, mi madre se hizo monja con el nombre de matrona y fue enterrada en el monasterio de Santabro. A los 16 años ya estaba segura de que quería dedicar mi vida a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. En esos días no había libros de servicios religiosos. Un día me cayó en las manos un libro sobre San Antonio el Grande. Después de leerlo, entendí cómo debían vivir y orar los monjes. Pero esas reglas parecían muy difíciles e imposibles de cumplir. Desesperada, comencé a invocar a la Madre de Dios, dirigiéndome a su ícono de Iberón y diciendo, Madre de Dios, Santísima Theotokos, deseo tanto ser monja. Pero el tipicón, reglas monásticas, es tan difícil que tengo miedo de no poder cumplirlo. ¿Qué debo hacer? No lo sé. Dime qué hacer, ayúdame, enséñame. Oré de esta manera durante mucho tiempo y, de repente, con terror, vi que el ícono como si cobrara vida y la Santísima Virgen misma salió del ícono y dijo, tu camino está destinado al monasterio. Ve, y no temas. Yo misma te ayudaré. Después de estas palabras, la visión milagrosa terminó. Algún tiempo después, partí hacia el monasterio de Santabro, aprendí el tipicón y comencé a vivir en el mundo como una monja. Después de terminar la escuela, trabajé en una fábrica de electrodomésticos, iba a la iglesia y vivía una vida ordinaria como todos los demás, pero nadie sabía que en secreto rezaba la regla monástica. Siempre tuve el presentimiento de que cuidaría de alguien. Eso fue lo que sucedió más tarde. Cuando llegué a los 35 años, finalmente decidí ir a un monasterio. Llegué a Santabro y me quedé. Allí conocí al anciano. A menudo veía cómo el padre Gabriel se sentaba en los escalones y bendecía a las personas. Siempre había mucha gente a su alrededor, personas sencillas, obispos, e incluso su santidad, el patriarca de Georgia, venía a verlo. Una vez fui al anciano y le conté sobre la aparición de la Madre de Dios. Al principio no me creyó y me pidió que describiera lo que había sucedido en detalle. Luego dijo que era de Dios. Pronto fui tonsurada como monja rasófara con el nombre de Serapima. Mi obediencia era cuidar de las vacas, lo cual hice con mucho gusto. El padre Gabriel era sin duda un hombre clarividente. Varias veces sonreía, me miraba y decía, necesito un viernes. Sabes, Paraseva significa viernes. Pero en ese momento no entendía lo que quería decir y me preguntaba por qué hablaba de algún viernes. Luego, durante mi tonsura en el manto con el nombre de Paraseva, el padre vino a mí, me puso un rosario en las manos y dijo, te bendigo con este rosario. Asegúrate de no perderlo. Te reconoceré por él cuando vengas al Señor. Así fue como comencé a cuidar de las vacas. Mientras tanto, buscaba al padre Gabriel. Siempre me sentía atraída hacia él, siempre quería estar cerca de él. En ese momento, él comenzaba a enfermarse. Corría hacia él y le preguntaba si necesitaba algo. Le acomodaba la almohada, le traía agua o limpiaba un poco. Luego tuve un sueño extraño.
Era como si el Señor me dijera, así como cuidas de esos animales, así cuidarás de mis santos. Me sorprendió mucho. ¿Qué podría significar? Y no le conté a nadie sobre ello. El padre Gabriel continuaba enfermo. Un día, el obispo Daniel Tatuasvili vino al monasterio. Después de hablar con el anciano enfermo, dijo que necesitaba ser cuidado. Entonces la abadesa decidió que, ya que yo iba tan a menudo al anciano, esa sería mi obediencia. No creerías lo feliz que estaba. Después de todo, antes hacía todo esto en secreto, y ahora no tendría que esconderlo. Corrí inmediatamente hacia el padre Gabriel y le conté la decisión de la abadesa, y también le conté sobre mi sueño. Me escuchó con atención y luego me preguntó si le había contado a la abadesa sobre el sueño. Cuando le dije que no, se entristeció. Dijo, debiste habérselo contado. Ese sueño era de Dios. Así fue como comencé mi servicio al padre Gabriel, y continuó hasta el día en que murió. La Madre de Dios, como me prometió, siempre me ayudó y me fortaleció. A menudo sentía su ayuda. Durante sus últimos años, el anciano estaba muy enfermo. A veces se sentía mejor, pero luego se sentía tan mal que tuvimos que poner otra cama en su celda para que yo pudiera estar con él todo el tiempo. Le pedí que fuera mi padre espiritual, y él accedió, diciendo que mi padre espiritual siempre me vigila. En la celda se sentía una gracia extraordinaria, el anciano rezaba mucho, a veces durante toda la noche. Tenía un cráneo en su celda, la cabeza de una seta, y decía que un monje simplemente debe tener algo así. Casi todos los que venían a él lo veneraban como un santo. Entendían que ante ellos había un hombre asombroso, un hombre especial. Vi como siempre y en todo buscaba solo la voluntad de Dios. A menudo mostraba locura por Cristo, y en otras ocasiones era extremadamente severo. Pero no siempre era fácil con él. A veces se enojaba e intencionalmente me insultaba. Incluso lloraba. Pero luego me llamaba, me consolaba y me aseguraba que hacía esto por mi bien, para mi rápido crecimiento espiritual. Y cuanto más me tentaba de esa manera, más me amaba, diciendo que Dios da gracia a los humildes. Creía en él y me sometía a él, sabiendo que un hombre extraordinario estaba cerca de mí. Recuerdo un incidente. El padre Gabriel me pidió que saliera de la celda. Obedecí. Cuando lo miré desde la puerta, vi que su rostro brillaba como el sol. Me permitió entrar en su celda sin decir la oración habitual, por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, solo haciendo la señal de la cruz. Bueno, un día entré y vi que estaba conversando con alguien. ¿Cómo podía ser? Acababa de salir y sabía con certeza que nadie había entrado. Y en realidad no había nadie en la celda. Cuando le pregunté, el anciano respondió que estaba conversando con ángeles. El padre Gabriel amaba a cada persona individualmente, movido por la compasión y la simpatía. Creo que poseía el mismo amor que San Juan el teólogo. Después de todo, su característica principal y rasgo distintivo era su profundo y ardiente amor por Dios y por el prójimo. Tenía una sensibilidad rara hacia las personas. Y el padre Gabriel lloraba y se entristecía por las almas que perecían. Cuando la gente lo insultaba o lo regañaba, él los compadecía y los amaba aún más. Un buen monje, decía, debe tener un corazón sensible, como una mujer. Nos enseñaba también a amar. Si ves la desgracia de tu prójimo, comienza a orar por él. Aprende a hacerlo poco a poco. Y cree que la oración puede mover montañas. Amaba mucho el monaquismo y a los monjes, y siempre se alegraba cuando alguien era tonsurado. El padre Gabriel decía con convicción que no hay nada más heroico que el monaquismo.
Su Santidad el Patriarca Ilia II de Georgia vino a visitarlo. Él entendía bien qué hombre de oración tenía ante él, y amaba, apreciaba y respetaba mucho al Padre Gabriel. Su Santidad comentó: ambos somos monjes, pero el Señor te dio pobreza espiritual, mientras que a mí me dio el patriarcado. Siento una conexión invisible con él constantemente. Le pido consejo y ayuda. Está aquí con nosotros ahora, durante esta entrevista. Donde la gente se reúne y lo ama, allí está él con ellos. Estoy segura de esto. Te contaré una historia. Después de la muerte del Padre Gabriel, al tercer día, una mujer desafortunada vino a Santabro. Un mes antes, su único hijo había desaparecido. No sabía que el anciano había muerto y estaba muy molesta porque había venido a él en busca de ayuda. La escuché y le aconsejé que fuera a su tumba, orara como si estuviera vivo y le explicara su petición, y ella lo hizo. 3 días después, la Madre Feliz apareció nuevamente y nos contó que su hijo había regresado a casa sano y salvo. Este fue el primer milagro que ocurrió en la tumba del Padre Gabriel. Al principio no presté mucha atención a este incidente, pero luego la gente me contó otras historias, y comencé a escribirlas. Luego hubo muchas. Después de un tiempo, coloqué una gran lámpara de aceite perpetua en su tumba para que la gente pudiera ungirse y llevarse un poco de aceite. Así ha sido desde entonces. Esta costumbre se extendió rápidamente, y ahora cualquiera que venga a la tumba del anciano puede llevarse no solo un poco de tierra, sino también un poco de aceite santo. Me he ungido muchas veces con el aceite, cuando me he enfermado o cuando he tenido algún trastorno emocional. Solo tenía que llorar un poco, orar, y los problemas y tentaciones desaparecían muy rápido. Un día vino a verme una periodista de una revista ortodoxa georgiana llamada Kvidis Palitra. Me pidió hacer una entrevista, pero en ese momento pensé que no podía hablar sobre el Padre Gabriel. Además, no tenía una bendición para hacerlo. Me negué. Pasó algún tiempo y sentí tanta vergüenza y ansiedad que simplemente no podía soportarlo. Fui a buscar a esa chica, me alegré cuando la encontré y comencé a responder sus preguntas. Solo después de eso sentí un enorme alivio. Desde entonces, no he rechazado a nadie. Recibo tanto a los creyentes como a los no creyentes, desde el extranjero y desde Rusia. Por las oraciones del anciano, muchos han experimentado milagros y curaciones increíbles, o cambios en su vida, y sus deseos y peticiones han sido concedidos. Madre Ketevan, Tochilasvili. Llegué a Dios cuando tenía 20 años. Un día, mi madrina me invitó a la fiesta de Svetitskoblova en Msketa. Me llevé a 3 amigas y fuimos juntas. Después del servicio en Svetitskoblova, mi madrina nos dijo que nos llevaría a ver a un hombre, un monje. Nos dijo que después de recibir su bendición, las vidas de las personas cambian, se vuelven más luminosas y felices. Nos dio mucha curiosidad. Así que entramos a Santabro y fuimos a la torre. Había mucha gente, una multitud. Me dijeron que debía rezar. Sabía 2 oraciones, el Padre Nuestro y el Credo. Obedientemente me arrodillé y comencé a recitar estas oraciones. De repente, la puerta se abrió de golpe y salió una monja. Era Deda, madre, para Seba, aunque en ese momento era una monja rasófara con el nombre de Serapima. Resultó que el Padre Gabriel la había enviado con las palabras: invita a las personas que acaban de llegar. Entramos y vimos íconos en las paredes de la habitación, desde el suelo hasta el techo. El anciano estaba acostado en el sofá. Había 2 peregrinos más en la habitación. Hasta ese momento, nunca había conocido a un monje y no tenía la menor idea de qué hacer o cómo hablar con él. El Padre Gabriel no prestó atención a nadie, pero cuando me miró, gritó alegremente: «¡Oh!».
¿Qué invitada tengo hoy? Me incliné. Después de estas palabras, me bendijo y comenzó a llorar. Luego dijo que mi vida sería muy difícil. Sintió lástima por mí, previendo todas las penas y dificultades que tendría que experimentar. Con el tiempo, todo esto se cumplió. Dios te dio 5 talentos, y debes duplicarlos. Dijo el padre Gabriel, pero ahora ayúdame a levantarme y dame mi cucul bartucul. Resultó que tenía una pierna rota. No sabía que era un cucul bartucul y la madre Paraseba intentó ayudarme, pero el anciano la detuvo severamente. Lo ayudé a levantarse y a sentarse en el pequeño taburete. Luego, el anciano dijo alegremente que ahora íbamos a comer y me designó Tamada, la cabeza de la mesa. No había forma de negarse. Me eligió entre varios, y tuve que someterme y hacer todo lo que él mandaba. Pasaron 5 o 6 horas mientras estábamos allí, pero parecieron 5 minutos. Durante la comida, el padre Gabriel solo hablaba conmigo y actuaba como si no hubiera nadie más en la celda. Luego pidió a la madre Paraseba que le trajera una fotografía y me la dio con las palabras, llévatela. Después de eso, comencé a ir a menudo donde el padre Gabriel. Casi siempre era severo, y a veces muy enojado. Me sorprendía cómo de repente le gritaba a Paraseba sin razón aparente. La reprendía por algo, pero luego la animaba y la elogiaba. Le pedía que cantara, y ella obedecía, aunque decía que no sabía cantar. Madre nunca se oponía al anciano y siempre hacía todo lo que él pedía. Solo ahora entiendo que él lo hacía por mi bien, mostrándome que lo más importante para un monje es la obediencia incondicional. Así transcurrió un año con este hombre extraordinario. Llegué a él en noviembre, y exactamente 2 años después, el 2 de noviembre, reposa en el Señor. Lo considero mi primer y último instructor espiritual. ¿Sabes? Cuando se anunció la canonización del padre Gabriel Ugrebatse, toda Georgia se regocijó. La gente tiene una profunda reverencia por él. También he notado que aquellos que aman al padre Gabriel siempre se encuentran entre ellos. Él mismo los reúne, porque son almas afines. Metropolitano Serafín. Cuando vi al padre Gabriel por primera vez, pensé, este es un elegido de Dios. Esto se podía sentir en todo lo que él era. El anciano nunca permanecía indiferente ante las desgracias de los demás y podía consolar durante horas a los ofendidos y sufrientes. Al ver la profunda tristeza y desdicha de las personas, empezaba a sollozar y a rezar fervientemente por ellas. Decía, si nos ayudamos unos a otros, entonces Dios será misericordioso con nosotros. Él nos ha dado la oportunidad de hacer una buena obra. El padre Gabriel era capaz de percibir cualquier tipo de falsedad o insinceridad en las personas. Les daba duras lecciones de humildad a los vanidosos, pero esto les hacía bien. Sucedió que, durante una comida festiva o una reunión de sacerdotes, comenzó a correr con los brazos levantados, gritando, «Vanagloria! ¡Vanagloria!». A menudo mostraba una locura por Cristo y podía hacer las cosas más extrañas. A veces reprendía usando palabras terribles, simplemente indecentes. Oh, imagina esto, hacía volteretas en la iglesia durante la liturgia, rodando por el suelo. Fue un escándalo para muchos, no entendían lo que estaba sucediendo. Bueno, un día mi amigo, un buen artista, estaba con sus amigos en las puertas de San Pablo, era muy joven entonces, y estaban discutiendo cómo el padre Gabriel hacía volteretas durante la liturgia. Eran 5 o 6. Decían entre ellos, bueno, sabemos que él es un santo, pero los demás no lo saben. ¿Qué pensarán? Hay límites. ¿Cómo puede hacerlo? La liturgia está en curso, el sacrificio incruento está siendo ofrecido, y él está en el ambón haciendo quién sabe qué.
Entonces, de repente, un taxi se detiene. El anciano sale y camina directamente hacia ellos. Están parados en círculo. Él mete la cabeza y dice, bueno, ¿me están juzgando? Se quedaron atónitos y no sabían qué hacer. Luego, el anciano caminó tranquilamente. El padre Gabriel alimentaba a todos. Pedía a las monjas que trajeran comida y nos alimentaba. No tendrías hambre, pero él decía, come. Come. Empezabas a comer y sentías que tenías hambre, y comías todo. Un día mi amigo, tenía 15 años en ese momento, reunió a sus amigos y dijo, soy amigo del padre Gabriel. Él es un santo, un loco por Cristo. Alimenta a todos. Pero él mismo se sienta con su plato de bord como si estuviera comiendo, pero en realidad no lo hace. Así es como nos engaña. Llevó a estos chicos con él. El padre Gabriel los miró, se sirvió un plato lleno y lo comió todo. Así fue como se humilló a sí mismo y a los niños. Nadie lo vio jamás comer mucho, pero con estos niños se comió todo. Estoy muy agradecido al Señor por haberme concedido la tonsura monástica bajo el manto del padre Gabriel. Esto fue en 1992, no tenía nada de lo necesario para la tonsura, y él me trajo su manto nuevo. Tenía 2, pero no le gustaban las cosas nuevas y siempre usaba las viejas. Para mí, esto es ahora una enorme sacralidad y consuelo. Cuando la gente viene a mí y me pide que traiga el manto del santo, siempre cumplo con su petición y los bendigo con ese manto. Oración del venerable y santo confesor Gabriel. Señor, te ruego, escúchanos desde los cielos, míranos, danos tu misericordia. Permítenos ir en paz, para que caminemos por tu sendero, cumplamos tus mandamientos y renunciemos al pecado. Enséñanos, Señor, a orar ante ti y cumplir tu santa ley, para que nuestros corazones se dediquen a ti, y todos vivamos de acuerdo con tu ley.